María Eugenia Vidal, gracias por venir. No, por favor, buenas tardes a todos. ¿Qué reflexión le merece el día de hoy? Bueno, la verdad que es un día para la memoria y es un día para ver lo que aprendimos, para mí lo que nos falta aprender, ¿no? Yo lo escuchaba recién Eduardo cuando decía, bueno, finalmente los argentinos aprendimos a que cuando elegimos un presidente lo tenemos que acompañar hasta el último día. El último día. Nos guste o no nos guste, y hoy a nadie se le ocurre en la Argentina pensar en que ningún presidente termine anticipadamente su mandato, a nadie se le ocurre que los militares sean una opción alternativa al poder civil. Eso lo aprendimos, lamentablemente con mucho dolor, con muchas pérdidas, pero lo aprendimos. Creo que todavía esta democracia tiene muchas deudas hacia adelante, ¿no? Cosas que tenemos que aprender, desde el respeto por la ley, que también forma parte de la democracia, desde saldar deudas, el famoso Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, más allá de que me parece una figura que hay que rescatar de esta democracia de estos 30 años, no fue cierto, y requiere de todos nosotros y del trabajo que tenemos por delante, pero me parece que es un buen día para reflexionar eso, qué aprendimos y qué nos falta. Sí, golpe de Estado nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Aunque yo no coincido con usted. Usted dice, nadie en este país piensa en la posibilidad de un golpe. Yo creo que hay algún sector del país que sí piensa en eso. Bueno, ojalá que no, y si lo hubiera, tengo que pensar, Eduardo, que es tan mínimo, tan minoritario y sin fuerza que la mayoría, que los que somos mayoría lo impediríamos. Perfecto. ¿No? Que eso es algo que en otras épocas de la Argentina no pasaba. Exactamente. ¿No? La mayoría se quedaba callada y hasta era cómplice con su silencio. Bueno, esto por suerte no va a pasar más. Su opinión acerca de lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires con el tema paro docente. Bueno, nadie que viva en la provincia, como es mi caso, puede no estar muy preocupada por esto. La prioridad es que los chicos vuelvan al aula, ya no resiste más este paro, y mientras los chicos están en el aula, que los adultos sigan discutiendo. Pero además hay un fallo judicial, Eduardo, y si bien yo soy muy crítica de la gestión de la provincia de Buenos Aires, y creo que la educación no solamente tiene una deuda en materia salarial, tiene una deuda en materia de infraestructura, tiene una deuda en materia de los comedores escolares, aún así los docentes tienen un fallo judicial que tienen que cumplir. Los fallos se acatan. Se acatan. Esté uno no esté de acuerdo, claro, hay que cumplirlos. Claro. Y esto también forma parte de esto que tenemos que aprender en democracia. Así que yo espero que los sindicatos reflexionen y mañana vuelvan a clase y los docentes estén en clase porque los chicos lo necesitan, porque las madres y los padres lo necesitan, y que el gobierno abra una instancia donde se siga dialogando hasta que se pongan de acuerdo y dialoguen todo el tiempo que haga falta. Su postura es la de muchos, esta de los chicos tienen que estar en el aula, y si hay que negociar con los chicos en el aula. Es que no resiste un día más, el paro no resiste un día más, y realmente uno se pregunta cómo los chicos van a pasar al año siguiente, cómo van a recuperar estos días que perdieron. 14 días, mañana 14 días sin ir al colegio. María Eugenia, usted quiere ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En este punto, ¿qué haría? Porque, digamos, propuesta salarial hay. Digamos, me parece que no hay posibilidades de aumentar más impuestos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y no hay, digamos, quórum, o por lo menos en la Cámara de Diputados. ¿Qué haría usted frente a esta situación? En primer lugar, la provincia ha sido discriminada en materia de recursos durante todos estos 30 años de democracia, ¿no? Con lo cual, si yo tuviera la posibilidad de gobernar la provincia, sería mucho más firme en el reclamo del gobierno nacional sobre los recursos que se le deben a la provincia. En segundo lugar, el problema es cuando uno empieza a discutir sobre la educación cada mes de febrero, 3 o 4 días antes de empezar las clases. Uno necesita trabajar durante todo el año en diálogo con los gremios. Lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Pero la ciudad de Buenos Aires empezó bien las clases, y ya es el cuarto año donde tenemos paritaria. Pero venimos teniendo un diálogo durante todo el año, esa es la diferencia. Y que hace 4 años que cerramos paritaria sin conflicto. Y la provincia de Buenos Aires cada año tiene conflicto, entonces evidentemente hay algo que estamos haciendo en la ciudad que en la provincia no se hace. Entonces yo creo que uno tiene que tener diálogo a lo largo de todo el año, y no solamente tiene que dialogar sobre salarios, sino también, como le decía antes, sobre infraestructura. Nosotros pusimos en valor todas las escuelas de la ciudad. Cuando llegamos había 300 escuelas sin gas, donde los chicos tenían frío en invierno, eso se resolvió. Pusimos una computadora para cada chico desde primer grado, hicimos el inglés desde primer grado también. Bueno, eso hace una diferencia, y es lo que hace que hoy la ciudad sea el único lugar del país donde las familias están dejando la escuela privada para pedir ingresar a la escuela pública. Bueno, la contracara de la provincia refleja que claramente algo falló. Aunque le achacan a Macri, a su gobierno, María Eugenia, lo de las aulas container o Durlock, o llámela como quiere,
Y además el hecho de que en muchas escuelas todavía los techos se caen, que falta infraestructura. Las escuelas que no se terminaron están en obra y están en ejecución. La mayoría de las escuelas están reparadas, estoy hablando del 10% que falta sobre el 100% que faltaba reparar. Y las aulas se pueden ir a ver con una cámara. Digo, las aulas que se han puesto modulares son sistemas que se aplican en hoteles, en oficinas, en sanatorios, digamos, no es un invento nuestro. ¿Usted enviaría a sus hijos a un lugar donde justamente se haya hecho una construcción en un pasillo o en un contenedor? Primero, no hay contenedores, lo que hay son aulas modulares con Durlock y obviamente se tuvieron en cuenta todas las previsiones. Incluso, en un caso de los que se discutió, que después la medida judicial nos acompañó, fue el caso del Bernasconi. En algunos edificios que son históricos, esa es la única manera en que se puede construir porque hay que preservar el patrimonio. Entonces yo creo que ha habido en esa discusión absolutamente mala fe. Y me parece que la mejor manera de saldarlo es ir con la cámara a ver las aulas, ir a ver dónde están yendo los chicos a las clases. Digo, elijan cualquier escuela de la Ciudad de Buenos Aires contra cualquier escuela de la provincia y vamos a ver las diferencias en materia de infraestructura. Pero no le contestó. ¿Sus hijos irían? Por supuesto, pero claro, digo, yo vivo en la provincia, mis hijos van a la provincia y lamentablemente donde yo vivo no hay una escuela pública de calidad en la provincia, justamente porque las escuelas públicas de la provincia están atravesando una crisis, que es la que estamos viendo con este paro, es la punta del iceberg, ¿no? Acá hay problemas mucho más profundos en la educación de la provincia, pero si viviera en capital, por supuesto. ¿Por qué quiere ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué está recorriendo la provincia? Yo estoy recorriendo la provincia y las candidaturas serán para el año que viene, pero yo quiero ser parte de un equipo como lo fui en la ciudad, que transforme la provincia de Buenos Aires y que transforme la Argentina liderado por Mauricio Macri. Y como vivo en la provincia hace varios años y vi lo que pudimos hacer en la ciudad, quiero hacer lo mismo en la provincia, quiero ser parte de ese equipo, quiero devolverle la esperanza a los bonaerenses de que se puede vivir sin seguridad, sin inseguridad, de que se puede recuperar las escuelas públicas, de que se puede volver a recuperar la atención en los hospitales. Nosotros lo hicimos, que se puede hacer obras, que se puede administrar bien un presupuesto y que eso se vea en obras en la calle como se ve en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y para eso este es un año para recorrer y escuchar. La política en general va a hablar con los vecinos cuando hay campaña. Yo creo que hay que ir ¿Qué recorrió antes. y qué escuchó? Bueno, estuve mucho en el interior de la provincia y también en el conurbano, ¿no? En Carmen de Patagones, en Bragado, en Tres Arroyos, en Bahía Blanca. Y en el conurbano mañana vamos a estar con Mauricio en 3 de febrero, en Pilar, en Almirante Brown. Lo que se ve es muchos años, casi 25 años donde gobiernan los mismos, porque estos 25 años han sido gobiernos del Partido Justicialista y dirigentes del Partido Justicialista, con enormes deudas, deudas de inseguridad, deudas sociales, con enormes bolsones de pobreza. En la provincia se concentra la mayor proporción de pobres del país, con ausencia de Estado, pero también con una enorme capacidad de crecimiento. La provincia tiene el campo, tiene industria, tiene turismo, tiene enormes oportunidades de crecer. ¿Y en seguridad qué haría? Bueno, creo que hay varias cosas al mismo tiempo. La primera es recuperar las fuerzas de seguridad, pero no solamente en cantidad. La cantidad es importante, pero también es la calidad del policía. Si al policía bonaerense le vamos a pedir que arriesgue la vida por nosotros por 8.500 pesos por mes, hay algo que no está funcionando. El policía metropolitano en la Ciudad de Buenos Aires gana 11.000 pesos de ingreso básico, tiene un equipamiento de calidad, tiene un auto que funciona con nafta. Estoy diciendo cosas básicas, pero en la provincia de Buenos Aires no están. Lugares a donde voy que me dicen que los patrulleros no tienen nafta, que los policías de sus sueldos se tienen que comprar los chalecos o los equipos. Digo, esto hace una diferencia entre una policía y la otra. Una policía capacitada durante 4 meses en la provincia versus una policía capacitada durante un año con jueces y fiscales. Digo, ahí hay una diferencia. La segunda cuestión es la social. Más allá de la asignación universal por hijo, que creemos que fue un paso adelante, del plan Progresar, digo, no alcanza con transferirle dinero a las familias pobres. Hay que darles buena educación y buena salud para sacarlas de la pobreza. Si no, no estamos haciendo inclusión, estamos haciendo supervivencia. Y si hacemos supervivencia, después estamos con los chicos que ni estudian ni trabajan y son caldo de cultivo para el paco y para el delito. Entonces también hay una deuda social que hay que atacar con la misma fuerza y después la pata judicial, ¿no? Y este programa, y yo lo he escuchado a Eduardo muchas veces hablando de esta deuda, de cómo se aplica el Código Penal, cómo se aplica el Código Procesal, si el delincuente entra en una puerta y sale por la otra, eso también es parte de lo que hay que cambiar. La escucho hablar de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es una fuerza muy grande.
ustedes tienen en la capital federal, porque Macri lo quería, una fuerza policial también, que por ejemplo la última vez, cuando fue Lugano, no fueron capaces de desalojar el predio. ¿Cómo van a hacer ustedes para manejar una fuerza policial en la provincia de Buenos Aires si no pueden con una fuerza aquí en la capital federal desalojar un predio? El problema, Eduardo, no es que la Policía Metropolitana no puede. El problema es cuáles son y en qué condiciones se da ese desalojo. La verdad es que ese desalojo había sido ordenado por la justicia a la Policía Metropolitana y a la Fuerza de Seguridad Nacional. Entonces, justamente arrancamos en el origen de esta charla. Los fallos judiciales están para cumplirse. Digo, la sola presencia de la Metropolitana no cumplía el fallo judicial. El fallo judicial era muy claro y convocaba a ambas fuerzas. Y nosotros hicimos lo que el fallo judicial decía. Fuimos, nos hicimos presentes en el lugar y fue el fiscal el que decidió no llevar adelante el operativo. Sí, de la misma manera que vamos a estar a disposición del juez esta semana, cuando nos llame, ya nos hemos puesto a disposición la semana pasada, para cumplir con el fallo cuando haga falta y hasta el último momento, porque yo también creo en eso, hasta último momento vamos a mantener abiertas las puertas del diálogo. María Eugenia, ¿no es un pelotazo al bolsillo de la gente 4.50 la tarifa de subte? Todos los aumentos son un pelotazo, Eduardo. En este momento, para la gente, todo aumenta y todo pesa en ese aumento porque el salario no alcanza y se escurre por los dedos, porque esta es la sensación que uno tiene. Lamentablemente, es el único camino para poder sostener un servicio que recibimos hace un año quebrado, sin recursos, porque se transfirió del gobierno nacional sin recursos, con obras pendientes desde hace 10 años, y aún así con ese 4,50 todos los porteños seguimos poniendo desde los impuestos para poder seguir sosteniéndolo, porque sigue siendo un servicio subsidiado por el gobierno de la ciudad. Yo la última que tiene que ver ya en lo político. De cara al 2015, ¿sí o no a una foto con Alicia Carrió? Después de todo lo que ha dicho Carrió de Mauricio Macri y que ahora aparentemente hay una suerte de romance. Yo creo que las fotos no modifican nada. Un enfrente electoral 2015, ¿sí o no por Carrió? Hoy nosotros estamos construyendo lo propio. Siempre hemos sido un partido abierto, de diálogo, frentista, pero hoy no es el tiempo de pensar en frentes. Hoy el PRO está construyendo su alternativa en todo el país, liderada por Mauricio Macri, con Miguel Delsen en Santa Fe, con Alfredo Di Angeli en Entre Ríos, con Héctor Baldassi en Córdoba, con Eduardo Cáceres en San Juan, con Macalister en La Pampa. Hoy estamos construyendo un espacio propio. Gracias por venir, María Eugenia. Gracias. Señores, estamos con el tránsito, Cristian Romero y la vuelta a casa. Atención. Eduardo, un regreso bastante complicado. Avenida Lugones, a la altura de Dorrego, chocaron dos autos y una moto.